Muy buenas, gente. Bueno, yo creo que va siendo un buen momento para que hablemos un poquito de lo más reciente y más novedoso que tenemos actualmente del universo Star Wars, que es la Bad Batch. Pero antes de empezar, y aprovechando que vamos a hablar de Star Wars, dejadme que os enseñe primero esto, que es la nueva colección de naves y transportes de Star Wars del planeta de Agostini, y me han mandado estos dos primeros números de la colección para que os hable un poquito de ella y de diferentes ventajas y regalos que os podéis llevar con esta colección. Una colección que está compuesta por 60 réplicas de gran tamaño de diferentes naves y vehículos de la saga galáctica, como por ejemplo cargueros, transportes, lanzaderas, los superdestructores imperiales, los Ala X, los Caza TIE o incluso la más reciente y novedosa Razor Crest del Mandaloriano. Y como podéis ver, un tamaño bastante grande, un tamaño considerable. Yo por ejemplo tengo una colección de figuras de plomo de Star Wars y tengo el halcón milenario y es perfectamente la mitad que este, O sea que es un tamaño muy guay para tener expuestas diferentes naves de la saga y que cada una de ellas viene con su base expositora, como podéis ver aquí por ejemplo con el nombre del halcón milenario, su peanita para poder colocarlo y que luzca tremendamente bien donde la queramos colocar. Y no puede faltarnos con cada nave pues un fascículo donde nos hablan íntegramente de cada una de estas naves del universo de Star Wars, como por ejemplo detalles técnicos, momentos en los que ha aparecido la nave en concreto durante la saga, o incluso algunos pilotos que han manejado las diferentes naves de Star Wars. En esta, por ejemplo, en concreto, en el halcón milenario, podemos ver que hay información tanto de Han Solo como de Lando Calrissian. Unas naves que están fabricadas en die-cast con una alta calidad, con todo lujo de detalles, como podéis ver aquí en todas y cada una de las partes de esta nave, tanto en la parte superior como en la parte inferior, al igual que este número 2 de la colección, que es el prototipo TIE avanzado del Imperio y que vemos en Una Nueva Esperanza. Además, como digo, de un material metálico muy bueno y que, como podéis ver, está muy bien representada lo que viene siendo la cabina, las alas o el resto de partes de la nave. Y como no, con su fascículo donde nos cuentan la parte técnica de la nave con sus diferentes partes o parte de la historia de su piloto, que en este caso es el mítico Darth Vader. Bueno, pues si eres amante de Star Wars y te gustan sus naves, esta es una colección que merece mucho la pena y más aún con algunas ventajas exclusivas que te voy a comentar. Y es que si te suscribes a esta colección a través del enlace que te he dejado en la caja de descripción y además le añades el código PROMOSW, puedes tener acceso a diferentes ventajas y regalos exclusivos en esta colección. Como por ejemplo estas tres láminas que son tres concept arts de la trilogía original, que enmarcadas en una pared tienen que quedar de lujo. Esta pequeña libreta con el logo del escuadrón TIE donde puedes apuntar todas tus anotaciones. Esta taza exclusiva con diferentes naves de la saga para que desayunes a la velocidad de la luz. O esta fantástica camiseta de un Stormtrooper para que vayas luciendo Star Wars por todas partes. También de manera opcional, si te haces suscriptor premium, por solo 65 céntimos por cada entrega te puedes llevar esta réplica de la segunda estrella de la muerte en El Retorno del Jedi o de la base de Starkiller que vemos en El Despertar de la Fuerza. Y por último, si te suscribes antes del 1 de agosto de este año 2021, recibirás como regalo exclusivo de la colección la réplica del deslizador terrestre de Rey y la del deslizador terrestre de Luke Skywalker. Lo dicho, una colección más que interesante para todo fan de esta saga de una galaxia muy lejana, y que os podéis llevar además un montón de regalos y ventajas exclusivas con esta colección si os suscribís a través del enlace que os he puesto en la caja de descripción y con el código promocional PROMOSW. Bueno, y ahora sí que sí, después de hablaros de esta fantástica colección, cojamos una de estas naves de Star Wars, viajemos a la velocidad de la luz y hablemos de la Bad Batch. A ver, lo primero que quiero comentar es esa pequeña polémica que se formó a raíz del primer capítulo y de la aparición del personaje de Caleb Dume, el más conocido como Kanan Jarrus que vimos en Rebels, y de su maestra Depa Billabo. Y es que sí que es cierto que con lo que podemos ver en esta historia de Kanan, el último Padawan, o lo que nos explicaron en Rebels, pues no tiene mucho sentido esto que han hecho en el comienzo de esta serie con la aparición de estos personajes y con la Bad Batch de por medio. Pero sí que es verdad que, a ver, una cosa está clara, el canon de Star Wars, ya sabéis cómo funciona, hacen un poco lo que les da la gana. Es así, todo fan de Star Wars que esté cercano a la saga sabe que esto es una cosa que ya hay que convivir con ella, para bien o para mal. En este caso, pues a ver, yo entiendo que Dave Filoni al tener mano ahí, al tener mano con este personaje, pues decidió hacer esto. Y bueno, pues como Dave Filoni es mi pastor, pues se lo paso un poco por el forro, ¿no? No, pero coñas aparte, entiendo que tuvo que ser por eso, porque para el público en general quizás esto no afecte tanto, pero para gente que conoce un poco más los personajes, pues dijera, hostia, esto ahora no tiene ningún sentido. En cualquier caso, lo que os digo, a mí personalmente no es una cosa que me fastidiara, me gustó ver a esos personajes ahí, entiendo que es una cosa que se podría haber evitado, pero no he hecho el grito al cielo
como sí que me pasan con otras cosas, como por ejemplo lo que ha salido recientemente de la mano de Luke Skywalker y Snoke. Así que es cuestión de gusto personal, cada uno lo interpretará de una manera. Yo, como digo, sí que es cierto que no le veo mucho sentido, pero no me molestó. Al final es algo que me gustó tener a ese personaje ahí al comienzo de esta serie. Bien, pues la Bad Batch, la Fuerza Clon 99 o la Remesa Mala, como se ha traducido aquí en España, la única y exclusiva vez que me vais a ver nombrarlos así en este vídeo, porque es que, como ya os dije, no me gusta nada. Este grupo tan pintoresco de clones especiales, cada cual con sus habilidades y personalidades diferentes, que yo en un principio, cuando se anunció este proyecto, no me llamaba mucho la atención porque me parecía más de lo mismo como en The Clone Wars. Yo pensaba que quizás nos iban a contar las aventuras de esta Bad Batch durante el transcurso de las guerras clon. Pero una vez que supimos de qué iba todo el rollo y qué es lo que nos iban a contar en esta serie, captó un poco más mi atención porque me interesaba mucho ver cuál era el destino de los clones, cuál era esa transición con el principio del Imperio Galáctico una vez finalizadas las guerras clon. Porque si de momento tengo que destacar algo de lo que llevamos de estos primeros capítulos, es sin duda todo el tema imperial que implica a Tarkin. El ver esa parte de la historia en cómo el Imperio pues se interesa por todo el tema de la producción de clones de cara a su ejército imperial y cómo ya se deja entrever desde el primer momento de que Tarkin pues no tiene muy claro eso de seguir con los clones, que quizás pues la lealtad de gente que se reclute a través de amor al Imperio, a través de dar sus servicios al Imperio sin necesidad de tener que crear clones, ya que tanto por el coste de la producción de los clones como por el hecho de enfocarlo de manera diferente, el hecho de que sus tropas pues sean fieles y sean ellos los que acudan a servir al Imperio, se cree esa lealtad para el Imperio, pues es una opción que ya están manejando desde un principio muy seriamente. Y desde el otro punto de interés de los caminoanos, pues vemos cómo ellos intentan a toda costa mantener esa relación con el Imperio porque sabe que les interesa, que a ellos lo que les interesa es seguir produciendo clones para ese ejército imperial y tener una relación productiva y buena con ellos. De hecho, ya hablan de un clon modificado, de un clon superior, que haga mantener esas relaciones, ese interés del Imperio por sus servicios. Pero Tarkin ya va con unas ideas que le habrá dicho el propio Palpatine, que ya tiene en mente, y que además, pues, después de ver la reacción y el comportamiento de la Fuerza Clon 99, de que no son tan dóciles, de que, pues, puede pasar lo que ha pasado con ellos, pues lo tiene bastante claro a pesar de que ahora mismo está tanteando el terreno. Esto es algo que al final sabemos todos, porque todos sabemos que al final los clones acabarán desapareciendo, pero habrá que ver de qué modo, ¿no? Porque es sorprendente cómo después de la Orden 66, pues hemos visto cómo los clones cambian drásticamente de comportamiento. De ser como eran antes soldados cercanos, ya no solo con los Jedi, sino incluso con los ciudadanos a los que defendían durante las guerras, ahora son mucho más crueles, mucho más rectos, y si antes tenían la capacidad de diferenciar entre lo que era el bien y el mal, ahora por el tema del chip vemos pues que no, que el chip lo que hace es que tengan bien claro de que tienen que acatar órdenes sean las que sean. Pero como os digo, sobre todo lo más interesante para mí es ver ese periodo posguerras clon y con el nacimiento del Imperio Galáctico, el ver cómo afrontan la situación de los clones y todo el tema que implica en este caso también a la Bad Batch, aunque el tema de la Bad Batch de momento me está pareciendo un poquito más de lo mismo. No sé si me explico. Mola, está guay, ¿te entretiene? Sí. Pero es muy rollo lo que ya vimos en The Clone Wars. La trama en sí de que están huyendo porque los quieren matar, porque los quieren destruir, porque no acatan órdenes del Imperio, pues de momento un poquito, pero sí que me falta un puntito más, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que han huido, como digo, han tenido un accidente en un planeta, una criatura les ha atacado, un poquito el rollo de Clone Wars de relleno. Sin embargo, en lo que implica al Imperio hemos visto cositas interesantes, como por ejemplo ponerles números de cadena, creo que se llamaba, o número a cada ciudadano para tenerlos controlados, o el tema del cambio de la moneda a los créditos imperiales, esas pequeñas cositas que te hacen ver pues cómo está cambiando la galaxia, o incluso los métodos del Imperio, como se puede ver cuando van en busca de So Guerrera, esa escuadra especial capitaneada por Crosshair. Ya hablaremos de los miembros de la Bad Batch y todo lo que hemos visto, pero ahí sí podemos ver un poquito pues que aquí el Imperio, pues lo que ya sabemos, ¿no? Va a querer gobernar con puño de hierro, va a querer gobernar con total autoridad y que no se cuestiona absolutamente nada, sea cual sea el método. Pero no me malinterpretéis, no me malinterpretéis, porque sí que es cierto que de momento creo que puede dar mucho más todo el tema de la Bad Batch, pero eso no quiere decir que no me esté gustando. Creo que hay cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos a Echo y Tech, que creo que son los personajes de momento más planitos, aunque dan un poco de juego en diferentes situaciones
pues son los menos interesantes, al menos para mí. Creo que Echo ya tuvo un gran desarrollo en The Clone Wars, ya que está un poco más pues como complemento de este grupo. Sin embargo, luego por ejemplo tenemos a Breaker, que aunque también podríamos meterlo dentro de ese saco, está claro que es mucho más un alivio cómico durante toda la serie, ¿no? Te saca alguna cota sonrisa durante los diferentes capítulos y eso está bien, pero si hay dos miembros de la Bad Batch que son a destacar y hay que hablar sobre la trama que nos ha presentado, son tanto Hunter como Crosshair. En primer lugar, Crosshair, que ya desde un principio te lo dejan bien claro de que huele mal. Él, lo primero son las órdenes, no es cuestionarse el bien o el mal. Y bueno, a pesar de que ya tiene ahí cierto rifirrafe con Hunter en cuanto al liderazgo y todo el rollo, como podemos ver, luego en cuanto le lavan un poquito más el cerebro y terminan reseteándole pues con el tema del chip, pues ya vemos que se vuelve contra sus hermanos y le da igual quienes sean, porque va por ellos sin pensárselo. Y veremos a ver con Crosshair, veremos a ver, porque a pesar de ese lavado de cerebro para intentar que el chip pues haga mejor su función, ese cumplimiento de las órdenes, ya de antes, ya no sé si es por el hecho de que el chip le estaba haciendo ya cierto efecto, aunque no como al resto de los clones, o es que ya se estaba cuestionando ciertas cosas y ni chip ni hostias, y quizás al final pues acabe siendo villano independientemente del chip. Y en cuanto a Hunter, creo que lo más interesante es esa relación paterno-filial que ha hecho con el personaje de Omega, este nuevo personaje que nos han presentado en esta serie, que también es un clon alterado, un clon modificado, un clon defectuoso, como lo queramos llamar, y que pues desde un principio vemos que hace muy buenas migas con esta Bad Batch, ya que pues entiendo que se siente un poco identificada con ellos, ¿no? Pero lo dejan bien claro en un momento de estos primeros capítulos, y es que dicen de que a pesar de que sea un clon modificado o defectuoso, que tiene que tener un propósito y un fin. Con lo cual esa puede ser una vía muy interesante de la trama en la que veamos explorar en esta serie y que puede darnos alguna cota sorpresa que no veamos venir. Para ir terminando, creo que la serie tiene puntos interesantes, puede abrirnos ciertas tramas, ciertas cositas muy interesantes para conocer de ese periodo entre el episodio 3 y 4 del universo Star Wars, pero que a mí personalmente me falta un puntito más en lo que se refiere a la Bad Batch. Estamos en el tercer capítulo y aún queda bastante, incluso vamos a tener apariciones como de Rex, un personaje más que querido gracias a las Clone Wars, y más que posiblemente también pues de Ahsoka Tano, ¿no? Que yo creo que va a tener, aunque sea una breve aparición en alguno de los capítulos. Está claro, como digo, que estamos al principio y aún queda mucho por desarrollar y por ver. Queda para evolucionar, hay margen de mejora sin duda, pero hasta ahora lo que más me está interesando a mí personalmente es ese periodo de transición de la República del Imperio Galáctico y lo que implica a los clones en camino y por consecuencia al ejército del Imperio Galáctico. No creo que hable de esta serie semanalmente, haciendo reseñas semanales. Posiblemente sea algún punto interesante o algo muy destacado durante el transcurso de la misma, pues entonces sí que me pongo aquí delante de la cámara para hablar de lo que veamos en ese capítulo, y si no, pues ya de cara al final de la temporada hablaremos largo y tendido de lo que hemos visto y cómo ha evolucionado toda esta Bad Batch, y como os comentaba, cositas interesantes que impliquen a esta Fuerza Clon 99. En fin, gracias por ver este vídeo y el doble de gracias si has llegado hasta este punto del vídeo. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabes, déjame un buen like. Si eres nuevo por aquí por Wakanda, pues suscríbete, porque aquí no solo hablamos de Marvel, hablamos de un montón de sagas y de cosas que nos apasionan, y además es gratis, así que no te cuesta nada, a mí me haces un gran favor y me apoyas, así que dale al botoncito y suscríbete. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta ese momento, nunca lo olvidéis, Star Wars Forever.